¿Qué hay en esta imagen? ¿Qué son esas líneas de colores rojos, azules, verdes, naranjas? Esto es un suceso, también se llama evento, que se observó en un experimento que está en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Ese experimento se llama ATLAS. ATLAS es un detector, es el detector más grande que hay en el LHC. Es una especie de cilindro, como una cebolla con capas de detectores. Los protones entran por aquí y colisionan justo ahí en medio. Este es el mismo evento, pero con las partículas de trayectorias coloreadas. Hay muchos electrones y fotones, pero lo que nos interesa fundamentalmente son las grandes cantidades de energía que han dejado estas cuatro partículas. Como estas partículas han dejado trayectoria, deben de ser electrones. Si una partícula hubiera generado estas cuatro electrones, tendría 124,5 gigaelectronvoltios. Si una partícula genera las dos rojas, el par rojo, tendría 44,7, y si genera el par celeste, 70,6. Y podemos asegurar, en los últimos 80 años, que no hay ninguna partícula que se desintegre en 4 electrones. Las otras dos opciones son que haya habido dos vértices, que por casualidad estén muy cerca y han producido dos partículas, una que produce el azul y otra que produce el par rojo. La otra posibilidad es que un único vértice haya generado dos partículas que hayan producido el rojo y el azul. Con el número de colisiones que se analizó el 4 de julio de 2012, era igualmente probable cualquiera de estos dos casos. ¿Qué puede producir un par de electrones, es decir, un par electrón-positrón? Hay muchas partículas, pero básicamente las más importantes son el fotón y la partícula Z. Un fotón con una energía muy grande, mayor que 2 veces la masa en reposo del electrón, tiene una cierta vida media, desintegrarse en un electrón y un positrón. ¿Quién puede generar pares electrón-positrón? Es la partícula Z. Esto es una partícula muy parecida al fotón, pero tiene 3 componentes. Su campo tiene 3 campos: el eléctrico, el magnético, el Z eléctrico y el Z magnético, y un Z longitudinal. Ese Z longitudinal es el Higgs, el campo de Higgs. El problema que tiene esta partícula es que, como tiene el Z longitudinal, para producir una vibración de ese campo yo necesito mucha energía, tanta como 91 gigaelectronvoltios para hacerlo en una partícula en reposo. El LHC en una sola colisión, como mucho, produce 2, y cuando produce Z suele producir uno solo. Tiene su campo eléctrico y su campo magnético, son iguales que los del campo electromagnético. Sabemos por los experimentos que la partícula Z, que tiene en reposo teórico 91 gigaelectronvoltios, a alta energía no tiene masa. Llega un momento en que se comporta exactamente igual que el fotón. Son indistinguibles. Su componente longitudinal, a muy alta energía, deja de excitarse, deja de vibrar cuando vibra la partícula. Y ya la explicación que le hemos dado es que hay un campo que se acopla a baja energía con el Z, que existe en el fotón, pero que no se acopla a la partícula al fotón como partícula. Pero está acoplado al campo electromagnético. A baja energía el campo electromagnético tiene componente Higgs igual que el Z, pero esa componente Higgs del electromagnético no vibra. No sabemos por qué. ¿Podrían ser estas cositas blancas fotones? Sí, podrían ser fotones. Pero los fotones no dejarían trayectoria en los detectores de trayectorias. Como la energía que tienen, la masa invariante de nuestras partículas es 70 y 44, colocándola, vemos que esto más o menos es una partícula Z, y esto que hay aquí es una Z virtual. Pues tenemos dos opciones: dos vértices muy cerquita dieron una partícula Z virtual y otra una partícula Z, o una partícula P se desintegró en dos partículas, una Z y una Z virtual. Esto es un Higgs, esto es lo que hemos descubierto como partícula, que estamos llamando un bosón de Higgs. Esto sería un suceso de ruido. El 18 de mayo, cuando ocurrió este evento, y el 4 de julio, no sabemos cuál de las dos opciones es la correcta. Hay un 50% de probabilidades de que lo sea, 50% de que no. Los físicos han dicho, como esperamos una que sea Higgs, y hemos encontrado dos, y esperamos que la otra no lo sea, pues una de las dos es Higgs. Ven solamente dos sucesillos de nada y menos, y ya empiezan a hablar de partículas nuevas. Es que hemos visto muchas más cosas. Hay una partícula alrededor de 200, es que aquí se han encontrado dos.
y esperábamos encontrar uno. Pero es que no ha habido ninguna otra prueba de que ahí haya una partícula. Es que hemos mirado esa partícula nueva en muchas maneras, y solo esta manera mostraba una partícula en 200. Luego ahí no hay nada. Necesitamos más pruebas. Que un Z se desintegre en dos muones, muón antimuón, y el otro Z en dos electrones. Puede ser el Z o el Z virtual el que se desintegre en dos electrones. Esto es un evento también de Atlas, no se ve muy bien la fecha, yo aquí sí la veo un poco mejor. Esto es de el 30 de mayo de 2011. Fíjense, esto es un electrón. Trayectoria en la parte de trayectorias y otras dos trayectorias. Y estas otras dos trayectorias cruzan el calorímetro electromagnético, el hadrónico, y llegan hasta aquí, hasta los detectores de muones. No se ve muy bien porque está en azul, pero esto es un muón y esto es otro muón. Esto es un evento con dos electrones y dos muones. Se han producido dos zetas, uno dos electrones, otro dos muones. Aquí tienen un evento espectacular. Los eventos con muones son los más espectaculares para los físicos, porque aquí podemos obtener una precisión muy alta, tanto en Atlas como en CMS. Podemos hacer las cosas muy bien con muones, pero no siempre tenemos muones, desafortunadamente. Estos son los detectores de muones, el espectrómetro de muones, y ven las cuatro señales. Esto es mucho más claramente un Higgs. El 4 de julio, ¿qué sabíamos el 4 de julio sobre la desintegración de un Higgs, esa nueva partícula que parece que se había descubierto, en dos zetas que a su vez se desintegraran en 4 leptones? 6.000 millones de sucesos, teníamos 13. No tenemos ni idea de lo que son, pero sabemos, o esperamos, por la teoría, por lo que sabemos de los últimos 80 años, sabemos que 5 son ruido. Y sabemos que si existiera una partícula de Higgs con una masa aproximadamente de 125 gigaelectronvoltios, habría 5 sucesos tipo Higgs. Si existe el Higgs, esperamos 10. Si no existe el Higgs, esperamos 5. Hemos visto 13. 8 sucesos del Higgs. ¿Qué significa eso? Puede significar que el Higgs que hemos descubierto no es el Higgs, porque el Higgs tenía que habernos dado 5 y nos ha dado 8, o que ha habido una fluctuación estadística. Estos son análisis estadísticos muy complicados. Los análisis de los sucesos, de las colisiones, son muy complicados y puede haber errores, ¿vale? Entonces aquí puede haber sucesos erróneos, o puede que nosotros no sepamos calcular bien las cosas. Se ha descubierto una partícula. ¿Es el Higgs? ¿Es el Higgs? No, perdón, todavía no podemos decirlo. Todavía no podemos decirlo, después de una partícula. Ni siquiera podemos decir que sea un Higgs. Claro, oficiosamente todo el mundo sabe que es el Higgs, pero la evidencia nos dice que este 8 es distinto de 5. ¿Qué pasó el 13 de diciembre? Que hay 18 sucesos de este tipo, que esperamos encontrar 8 de ruido, y que si existe el Higgs y tiene 125 gigaelectronvoltios de masa, esperamos 10 sucesos tipo Higgs. ¿Qué hemos encontrado? 10 sucesos tipo Higgs. Hemos descubierto el Higgs con 4 con unas sigmas, con una probabilidad de haber errado, de haberlo hecho mal, del 0,0021%. Esta manera de buscar el Higgs nos dice que hemos encontrado el Higgs. Pero no es la única manera de descubrir el Higgs. Hay otras maneras. Y las otras maneras también tienen que hablar, también tienen que decir lo que hemos encontrado. La otra manera importante el 4 de julio fue el canal difotónico. Las imágenes bonitas del canal difotónico que salen en internet son las de CMS, las de Atlas son un poquito más feas, tienen aquí una imagen. Ven las trayectorias de muchas partículas, aquí no veo cuántos vértices son, y en el calorímetro electromagnético vemos señal de electrones o fotones. Son electrones si hay una trayectoria que los conecta aquí. Esta energía es muy grande, ¿eh? Tenía que ser una trayectoria recta. ¿La hay? No, son fotones. Son fotones, o están equivocados los detectores, los píxeles adecuados, todos han fallado en el punto adecuado para que diera y nos engañara y hiciera pensar que eran fotones. Entonces lo que tenemos es una señal con 2 fotones. La famosa señal con 2 fotones de un Higgs es la de CMS, la habrán visto en todos los libros, todo el mundo le encanta, por el color celeste, por los amarillos. Bien, esto verde son los calorímetros electromagnéticos de CMS. CMS es más o menos igual que Atlas, lo que pasa es que le dieron el mismo dinero, le dijeron que tenía las mismas condiciones de diseño, pero lo hicieron 3.000 físicos que no tenían nada que ver con los otros. Son 2 experimentos completamente independientes que con el mismo dinero han hecho 2 cosas. Entonces en CMS es mucho más pequeño, pero pesa mucho más kilos, pesa como el doble.
Es como la mitad de tamaño, pero pesa el doble. Y tiene los imanes invertidos. El solenoidal del medio es de 4 teslas en lugar de 2. Y tiene uno pequeño de 2 y pico, bueno, tiene varios en la parte externa. Bien, pues esto es un fotón. ¿Por qué? Porque no ha dejado trayectoria. Si yo no hubiera puesto estos puntitos, vosotros no veríais que esto llega hasta aquí. Y esto es otro fotón. Esto es un evento clarísimo de Higgs. ¿Pero es un Higgs? No lo sabemos. Ha sido seleccionado también por físicos que querían que esto quedara en los libros de texto como muy bonito. En la física de partículas no sabemos las cosas. Trabajamos con hipótesis. Lo que se publicó el 4 de julio, ustedes lo reconocerán, probablemente ha sido mucho en la prensa, fue esta curva, con una montañita. Esa montañita no tenía que estar ahí, si no existiera una partícula nueva, el Higgs. Quitando la curva, que es, digamos, el ruido de fondo, aquí, en toda esta curva, hay unos 59.000 sucesos. En esa montañita esperábamos ver, si fuera un Higgs de unos 126,5 gigaelectronvoltios, 190 sucesos. Y en esta montañita hay 300. ¿Qué pasa? Qué raro, ¿no? De nuevo, encontramos una fluctuación hacia arriba. Encontramos más sucesos de los que esperábamos encontrar. Esta partícula no es el Higgs. Como mucho será un Higgs. O como mucho será una partícula nueva. Pero fijaros que la masa es muy parecida a la que habíamos visto en el otro canal, en el canal ZZ. Fijaros aquí, fijaros esta barra. 2000 y pico, pongamos 2200. Tengo 2200 sucesos prácticamente idénticos, depende de los ángulos, depende de varias cosas, al anterior. Y he elegido pues 2 o 3 para decir que estos son los que son de Higgs. Los he elegido sin saber si son de Higgs o no. Hay 2000 y pico eventos prácticamente indistinguibles de este. Cualquiera de ellos puede ser un Higgs. Pero sé que en esos 2200 hay como 100 que sí son un Higgs. No sé cuáles, pero sé que existen. El 13 de diciembre se ha actualizado este dato. Tenemos aquí un pico. Lo que muchos físicos esperábamos es que este pico bajara un poquito de amplitud y se ajustara mejor a lo que el Higgs predice. Hay aquí unos 100.000 eventos, esto es año 2011 y año 2012 hasta la fecha publicada el 13 de diciembre. Ha habido colisiones en el HC hasta ayer, y se van a seguir analizando durante unos 3 o 4 meses más. Y después va a haber reanálisis, el año que viene va a haber muchos datos. Pero bueno, 100.000 sucesos, esperábamos 329, 330 tipo Higgs. Y hemos encontrado 520. 520, de nuevo más de la cuenta. ¿Pero qué pasa? Está pasando algo. Esta partícula es un Higgs, no puede ser el Higgs. Solo este canal, en Atlas, solo en Atlas ya es un descubrimiento, es 6,1 sigmas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, retornemos al 4 de julio para recordar el dato histórico. En Atlas se descubrió el bosón de Higgs con 5,9 sigmas. El 4 de julio se dijo 5 sigmas, por redondear, pero cuando se publicó el artículo a finales de julio, se envió a una revista, fueron 5,9 sigmas. Nadie esperaba que se observara el bosón de Higgs con casi 6 sigmas en Atlas, con tan pocos datos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque el canal difotónico, el canal en 2 fotones, ha dado más sucesos de la cuenta. Entonces Atlas ha descubierto un bosón de Higgs. Fíjese, esta curva que estuvo aquí arriba tenía que dar 1 y da como 1,4. Si es el Higgs, tiene que dar 1. Tiene la forma, tiene la anchura, tiene muchos parámetros. Fijaros que no hay ningún otro Higgs hasta por lo menos 600 gigaelectronvoltios. No hay más Higgs aquí. Pero hay uno claramente, pero está como intensificado. ¿Por qué? Cientos de artículos de físicos teóricos están resquebrajándose la cabeza tratando de buscar explicaciones. Probablemente la explicación sea tan sencilla como la estadística. Si Enrique y yo compramos un pollo, pero lo comemos a medias, pero me lo como yo, según las estadísticas del ministerio, no hemos comido la mitad cada uno.
Eso es la estadística. Claro, ha habido recortes. 13 de diciembre, 6,1 sigmas. 13 de diciembre, jueves pasado. Han pasado muchos meses desde el 4 de julio. Hemos pasado de 5,9 a 6,1. ¿Por qué tan poco? Esperábamos que llegara por lo menos hasta 8 sigmas. Porque hemos casi duplicado los datos de colisiones. Fluctuaciones estadísticas. Esto pasa. Es que esto es así. ¿Vale? O sea, esto no es que tengamos que pensar en cosas raras. Curiosidad de algunas fuentes, como lo leerán en Investigación y Ciencia probablemente en el mes de febrero, ¿vale? Leerán un pequeño artículo que les dice, salvo que lo corten los españoles de Investigación y Ciencia, está en la Scientific American de este mes, que les dice que se han descubierto 2 bosones de Higgs. Porque en el canal ZZ, la masa obtenida el 13 de diciembre es 123,5 y en el canal difotónico es 126,6. Los errores, fíjense, 0,3, 0,7 es del orden de 1 gigaelectronvoltio. Esto es un poquito más, del orden de 1,2 gigaelectronvoltios. La diferencia es de 3 sigmas, de 2,7 sigmas. Es una diferencia de casi 3 gigaelectronvoltios. Hay 2 bosones de Higgs. Faltaría más. Lo que ocurre es que el que escribió ese artículo en Investigación y Ciencia que ustedes leerán, pues no sabe que esto mismo pasó con la partícula Z en 1989, que esto mismo pasó con el quark top en 1994, que esto pasa normalmente. Los viejos de la física teórica, o los que nos gusta leer la historia, lo sabemos, eso pasa constantemente. Un pico se desdobla en 2, hasta que más tarde pues, define claramente un único pico. Es decir, que lo que tenemos es un único Higgs y no hay que preocuparse más por las chorradas de los blogs, como el mío. Ustedes querrán saber si lo que se ha descubierto es un Higgs o el Higgs. Bueno, pues hay 2 cosas que tendremos que descubrir en los datos del año que viene. Con el LHC no lo vamos a saber. El LHC, aproximadamente en el año 2022, habrá acumulado unos 3.000, unas 100 veces los datos que tiene ahora, acumulados este año. Con esos datos es insuficiente para saber si el Higgs es el Higgs, como queremos los físicos saberlo. Por eso los físicos ahora estamos diseñando las futuras máquinas, los futuros colisionadores, que serán fábricas de Higgs, en los que podremos coger un Higgs y chocarlo contra otro Higgs. Y no basta con chocarlo contra otro Higgs. Para saber si es el Higgs, tenemos que chocarlo contra 2 Higgs. Un choque triple. Eso podremos empezar a hacerlo, si hay dinero, a partir del año 2030. O sea, a partir de ese momento ya podemos empezar a saber si el bosón de Higgs es el bosón de Higgs. Lo sea o no, no importa, porque hasta entonces esta partícula ya siempre será conocida como bosón de Higgs, y si hay que poner otro nombre a otra partícula, pues se le pondrá el nombre a la otra partícula que corresponda, ¿vale? Pero eso es así, ¿vale? Descubrir la partícula ya nos da como el pistoletazo de salida, el pistoletazo de salida para recabar financiación para poder descubrirlo de verdad si es el Higgs o no. Pero mientras tanto hay que darle premios Nobel a Peter Higgs y a esta gente, ¿no? Digo yo. Entonces, para darles premios Nobel, lo que tenemos que hacer es, por consenso, decidir qué es el Higgs. El 1 significa bosón de Higgs. Y los datitos son los datos en diferentes canales. Todos estos canales tienen que dar una cosita parecida a esta. Un poquito más grande, como esta, cositas así. Si todos los canales dan una cosa como esta, diremos, probablemente en las conferencias de invierno del año que viene, es decir, sobre diciembre de 2013, que se ha descubierto el Higgs. Pero fijaros que hay muchas desviaciones. Fijaros el canal beta-beta, el BBAR, la descomposición en 2 quarks. Estos datos son mentira, porque estos datos mezclados con CMS y mezclados con los de Tevatron, pues esto se reduce muchísimo, ¿eh? Pero en el SER no quieren mezclar, quieren que todo sea independiente. Fijaros que el ZZ lo clava, pero lo clava por casualidad, ¿eh? Lo clava por casualidad, es lo que hemos dicho antes, ¿no? 18, 10 más 8, pero puede que en marzo no lo clave, que haya una pequeña diferencia. Eso es normal, es estadística. Estamos hablando con cosas contables con los dedos de las manos y de los pies. Que no estamos hablando con algo que tenemos 100.000 millones, que tenemos 18. Ahora mismo hay un exceso. Ahora mismo mu 1,4, mu 1,4. Este exceso es un exceso muy interesante para los físicos porque van a salir muchos papers, muchos articulitos, pero desde el punto de vista real sobre la física del Higgs no nos aporta casi nada. El spin del Higgs. El Higgs oficialmente tiene spin 0. El fotón tiene spin 1. La partícula Z tiene spin 1. La partícula tau, el leptón tau, tiene spin 1 medio. Y el quark botón tiene spin 1 medio. El bosón, el fotón
tiene spin 1, pero solo puede tener estados, porque como no tiene masa, no sabemos por qué, pero no tiene masa, no se acopla al Higgs, podría acoplarse al Higgs. La teoría de Higgs permite que el fotón se acople al Higgs, pero entonces no existiría el universo que conocemos, porque no existiría la luz a nivel clásico, solo existiría a nivel cuántico, etc. Bien, pues el fotón, un fotón puede tener spin 1 o menos 1, y el otro 1 o menos 1. Combinaciones 2, 0 o menos 2. El fotón nos permite saber que la partícula descubierta no tiene spin 1. Además sabemos que es un bosón, porque se desintegran estas cosas. La partícula Z no nos permite saber nada. La partícula tau, el leptón tau, nos permite saber que no tiene spin 2, porque un medio o menos un medio, 1, menos un medio, 0. Pero no vale, no suman 2 nunca, un medio y un medio. Entonces no puede tener. Entonces cuando este canal, que ahora mismo no es sensible, que está empezando a ser sensible, y que para que sea sensible tenemos que combinar ATLAS y CMS, pero que no quieren combinarlo, no lo harán hasta el verano, quieren que las cosas vayan a un cierto ritmo, sabremos definitivamente que no tiene spin 2. ¿Qué significa que tenga spin 2? Que es la partícula de la gravedad, lo que se ha descubierto, el gravitón. El gravitón de una teoría de supercuerdas con cuerdas de tamaño milimétrico. La repera. Obviamente no, ¿vale? Obviamente no tiene spin 2. Pero hay que demostrarlo, ¿vale? O sea, ahora mismo nadie cree que tenga spin 2, porque es algo demasiado exótico, y lo habríamos visto en datos cosmológicos, tendríamos una cantidad de evidencia experimental. Si hubiera un gravitón masivo de 125 gigaelectronvoltios sobre los gravitones, las ondas gravitatorias, de hace muchos años, no la tenemos. O somos muy torpes, o no es el gravitón. Entonces, claro, es que con toda seguridad es spin 0. Si es spin 0 hay dos posibilidades: partícula escalar o pseudoescalar. Partícula que se acopla el campo del Higgs por igual a las partículas y a las antipartículas, o que se acopla de una manera a las partículas y de una manera ligeramente distinta a las antipartículas. Bueno, pues los últimos datos, estos son datos de SMS, ATLAS no ha sido capaz de ver esto, apuntan a que es escalar, a que es lo que tiene que ser, no es pseudoescalar. Pero esto todavía no tiene sigmas, esto tiene como 2 sigmas, es una cosa ridícula, ¿vale? Pero esto este verano lo sabremos. Es decir, en la conferencia de Estocolmo, finales de junio del año que viene, sabremos que es una partícula de spin 0 par, es decir, el bosón de Higgs. Pero no lo sabremos. Acordad lo que acabo de decir antes, no lo sabremos, porque no sabremos si es responsable de que las demás partículas tengan masa, que es lo que queremos saber. Y eso no lo sabremos hasta el año 2030, empezaremos a estudiarlo. Pero es así la física, vale mucho dinero hacer esto. Entonces ya hemos encontrado a Higgs, encontrar a Higgs ahí es muy difícil, yo supongo que ya algunos lo habrán encontrado. Es importante encontrar a Higgs, porque ya es un señor muy famoso, pero me gustaría recordar a Broad, que ya ha muerto, falleció hace 2 años, y estos son los señores, incluido Higgs, que en 1964 hicieron una chorrada teórica, una cosa matemática que no sirve absolutamente para nada, y que un señor que ya es premio Nobel cogió esa chorrada y dijo: ah, mira, si esta chorrada me sirve, me permite darle masa a la partícula Z y no al fotón. Ah, pues y la incorporó. Y ese señor recibió el premio Nobel en 1979 por descubrir de forma teórica el bosón de Higgs. El bosón de Higgs ya ha recibido un premio Nobel. Pero, bueno, ahora está de moda darle premio a esta gente, y ahora mismo se le está dando en física teórica premio a gente de esta edad. 70, 80, entonces pues ya le toca, ¿vale? Porque se puede morir y entonces conviene darle algún premio. Yo no tengo nada en contra de Higgs, pero Higgs no ha hecho nada más en la vida, nada más que lo que hizo en el 64. Hizo una labor muy bonita a principios de los 60, colocando en Edimburgo a los mejores jóvenes que había en el mundo en física de partículas, que pasaban por allí en unas escuelas de verano y que después han sido premios Nobel. Entonces él tuvo trato con futuros premios Nobel, mucho antes que él, y se supone que este año pues se lo darán, no sé. Y para acabar ya, ¿qué estamos explorando en el LHC? Me gusta acabar siempre con esa sensación de que la ciencia es algo vivo, algo que se está construyendo día a día. La ciencia no tenemos ni idea. No sabemos por qué el campo electromagnético tiene 2 componentes.
por qué la tercera componente solo se acopla al vacío y no a las partículas. No sabemos por qué el campo Z tiene 3 componentes. No sabemos por qué el electrón tiene 4. No sabemos por qué no hay ninguna partícula con 6 componentes. Pero podría haberla, con 10. No tenemos ni idea, pero queremos aprenderlo. Lo que estamos explorando es esto que está aquí, no se ve muy bien. Esto es aproximadamente la escala de los 100 gigaelectronvoltios y los 1000 gigaelectronvoltios. Es lo que va a estudiar el LHC. Aquí están todas las partículas conocidas, los neutrinos por allá atrás, incluido el Higgs. Estamos empezando a explorar esto. Las ideas como la física de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica, la cuántica de bucles y todas las ideas exóticas que todo el mundo quiere entender para el universo y que sería lo maravilloso conocerlas, viven aquí. Entonces, de aquí hasta aquí hay muchísimos órdenes de magnitud. Hay un salto conceptual terrible. En 100 años nos hemos movido desde el electrón hasta aquí. ¿Qué nos costará movernos hasta aquí? Pues puede que cientos de años. Entonces, esas teorías son muy difíciles de validar y de comprobar. Y esas teorías no nos explican por ahora ni siquiera por qué el electromagnetismo es como es, y por qué la partícula Z es como es, y por qué el electrón es como es. Pero se cree que algún día podrían explicarlo. Pero son partículas de aquí, de la época del Big Bang, del origen del universo, la supersimetría se supone que está por aquí, la superfuerza, es decir, no tenemos ni idea de nada, pero tenemos que ir poquito a poco. Lo que no podemos es pensar en ideas sobre qué son las cosas en la física de partículas a la escala de 12 órdenes de magnitud más arriba. Porque no llego a esa escala está demasiado lejos para mí. Pero lo está ahora, y lo estará dentro de 100 años, y lo estará dentro de 200 años. Un acelerador como el LHC, para estudiar esto, la escala de Planck, tendría que ser del orden del tamaño del radio de la galaxia. Y es obvio que nunca vamos a tener un acelerador del tamaño del radio de la galaxia. Quizás algún sistema de satélite se pueda colocar en alguna época, pero la galaxia es enorme. Necesitaríamos cientos de miles de millones de años, o sea, cientos de miles de años mínimo para colocar ese sistema. Así que con esto acabo y espero que les haya gustado y les animo a visitar mi blog si les aprecia.